Radio Portales está presentando Twitter Café. Lo anunciábamos hace algunos segundos, nuestro primer invitado nos va a dar una imagen de lo que está pasando en el mundo de la salud mental. Fíjese que el año 2024 la tasa de suicidio en Chile alcanzó aproximadamente un 10,5 por cada 100.000 habitantes, superando el promedio mundial y siendo uno de los índices más altos de Latinoamérica. Una situación compleja. También hay estudios como uno del Servicio Médico Legal que reveló que desde el 2019 hasta el 2022 ocurrieron 136 casos de suicidios en el contexto laboral, lo que deja una tasa promedio anual de 34 casos a nivel país. Un tema complejo. Vamos a hablar con nuestro primer invitado en el Twitter Café de hoy, acá en Radio Portales. Él es psicólogo, también académico, tiene una consultora que se dedica a estos temas de salud mental. Una alegría saludar a Andrés Lucero Leiva, que ya está con nosotros en nuestro programa. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Mauricio, Pablo, este programa de larga trayectoria aquí en la región, que hoy día tiene alcance mundial, así que me siento muy honrado por esta consideración, por esta invitación, ¿no? Muy gentil, Andrés. Andrés, nosotros en este programa estamos habitualmente tocando temas relacionados directamente con la salud mental. Diversos expertos, analistas, psicólogos, psiquiatras. El otro día teníamos una conversación muy interesante con un psiquiatra que además era escritor, donde nos da una imagen de este tema que desde hace ya un tiempo se ha agudizado el problema para muchos de los chilenos y es un problema país. ¿Cuál es tu mirada de este tema? Uno siempre escuchaba que, claro, es normal que se produzcan suicidios en ciertas épocas del año. Algunos expertos no son partidarios de catalogar, por ejemplo, a la primavera como un periodo donde se incrementan estos casos. Dicen que se van produciendo en diversas épocas del año, en fin. ¿Cuál es tu mirada general de esta situación del suicidio antes de involucrarnos netamente en el tema laboral, Andrés? Sí, mira, la verdad es que nosotros hace bastante tiempo, con un equipo de trabajo, particularmente con el psicólogo Enrique Escobar, hemos venido abordando este tema, y si bien es cierto, la evidencia nos muestra que hay fenómenos vinculados a la estacionalidad desde el punto de vista de las mediciones. Aquí hay otros elementos, ¿no? Y uno fundamental es que las personas no quieren morir. Las personas lo que quieren es terminar con su dolor. Y en esta condición de atrapamiento no ven otras posibilidades, ¿no? Entonces se ha salido de una mirada clásica, de una mirada individual, donde pensar que el suicidio solamente es una cuestión volitiva, una decisión finalmente que tiene que ver con mi libre albedrío, sino que se ha traspasado este fenómeno hace ya bastante tiempo, y es lo que muestra la evidencia y la jurisprudencia a nivel mundial, de tal manera que hoy día se observa y se mira como un fenómeno social, como un fenómeno psicosocial. Existirían ciertos factores, no solamente de tipo genético, de personalidad. En estricto rigor, el suicidio es un fenómeno multifactorial. Sin perjuicio de eso, hay ciertos detonantes o ciertas condiciones del entorno que eventualmente pueden hacer que este fenómeno finalmente se termine materializando. Complejo escenario, Andrés. Es de partida algo multifactorial. Importante lo que tú señalabas, la persona que está en una condición así se ve atrapada en un laberinto y en definitiva
lo que busca, claro, es terminar con su dolor, este dolor existencial. Andrés, ¿qué pasa con el mundo de los trabajadores, donde dábamos a conocer cifras hace algunos minutos, que también es una situación bien preocupante? Hay casos bien emblemáticos en nuestro país de autoeliminaciones que han terminado en leyes con el fin de enfrentar este problema, Andrés. Exacto, tenemos el caso, como tú bien señalas, de la ley Karim, que vino a atajar el problema antes de que terminara en un desenlace fatal. Sabemos, ¿no es cierto?, por distintas fuentes, por distintos medios, y conocemos en detalle el caso de Karim Salgado, ¿no? Ley que de alguna manera lleva simbólicamente su nombre, pero que fue de forma muy inteligente, de forma muy asertiva, a atacar el problema antes de que esto ocurriera, ¿cierto? Y efectivamente, en el mundo del trabajo, lo que hemos venido observando en los últimos años, y particularmente en Chile en los últimos meses, tenemos por ahí un caso que se está investigando de una periodista, Sol, que se suicidó aquí en la región por un supuesto acoso o hostigamiento de tipo transfóbico, ¿no? Y esa investigación se está desarrollando. Pero en Chile en el último año tenemos muchos eventos que no han sido lo suficientemente investigados como accidente del trabajo. Tenemos una abogada que saltó de un edificio en Santiago, tenemos un suicidio en La Moneda, tenemos una profesora que se suicidó en el sur del país, ¿no es cierto? Tenemos una trabajadora de una empresa de servicios que se suicidó dentro de una operación minera. En fin, tenemos muchos casos que no están lo suficientemente investigados para poder establecer un nexo causal, es decir, la relación de este suicidio y cómo factores psicosociales vinculados al trabajo pueden haber afectado en esta determinación de un comportamiento autolítico. Es decir, por ejemplo, el hostigamiento, liderazgos disfuncionales, el acoso sexual, el acoso laboral en su amplio espectro y la violencia en el trabajo. Hay muchos factores de orden psicosocial, falta de autonomía, exceso de carga de trabajo. En Chile, culturalmente, la persona que es un excelente trabajador, muchas veces le entregamos más responsabilidades, porque es alguien que rinde, ¿cierto? ¿Ya? Y en otros países, el suicidio relacionado con el trabajo, o derechamente el suicidio laboral, se viene calificando como accidente del trabajo. Por ejemplo, en España desde el año 70, ¿no? Tribunales han dicho esto es laboral. Y lo mismo pasa en Corea del Sur, en Japón, en Italia y en Francia. Entonces, ¿por qué en Chile no lo estamos investigando como un accidente del trabajo y automáticamente lo excluimos de ese proceso sin ninguna investigación? Y esa investigación es la que Chile debe, no solamente a mi juicio, sino que a juicio de muchos expertos, no solamente del país, sino que del mundo, incorporar una metodología para excluir eventualmente o considerarlo un accidente del trabajo. Y esa metodología se llama autopsia psicológica. Muchas veces cuando uno va al médico y no sabe lo que tiene, ¿qué es lo que hace el especialista? Te manda a hacer exámenes, ¿cierto? Y esos exámenes te los envía a hacer para descartar en muchas ocasiones, ¿cierto? Una persona que tiene un intento autolítico, que es un sobreviviente a una conducta de esta naturaleza, un psiquiatra, por ejemplo, le manda a hacer, entre otros exámenes, un electroencefalograma, un electrocardiograma. O sea, lo que empieza a descartar son factores de tipo orgánico, y cuando hay un accidente fatal, laboral o relacionado con el trabajo, lo que Chile debe hacer es tratar de incorporar una metodología que te permita poder decidir si esto está relacionado con el trabajo o no está relacionado con el trabajo. Y eso es lo que no hemos hecho. Andrés Lucero Leiva,
Nos acompaña en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Él es psicólogo académico, consultor también sobre su especialidad. Pablo Ramírez, sí, estamos en el Twitter Café Radio Portales de Valparaíso. Pablo. Sí, muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes, Andrés. Acá hay un tema que está dándole vuelta. Así como durante cierta época del año tenemos campaña para que usted no conduzca, si va a conducir, no beba, pase las llaves, use el cinturón de seguridad. ¿Por qué no tenemos campaña para hacer detección a tiempo de cuando en el mundo laboral está sucediendo un caso sobre cualquier trabajador, para poder darnos cuenta y dar una alerta y informarle al Departamento de Recursos Humanos o al jefe directo, algo le está pasando a mi colega, porque ahí podríamos a lo mejor atajar antes de tiempo lo más difícil, o para otro lo más fácil, que es quitarse la vida? Oye, Pablo, muy buena pregunta, porque claro, después viene la posvención. El evento ocurrió, la tragedia ocurrió, y hay que tratar de componer también ahí a esas personas, ¿no? Pero lo importante es tratar de atajar que antes de que este evento se libere, ¿no? Y efectivamente hay herramientas y instrumentos, como por ejemplo en investigadores de Puerto Rico han desarrollado un instrumento de medición que te permite poder determinar si existen pensamientos suicidas, por ejemplo, en el trabajo. Y en Chile tenemos una herramienta que es el Protocolo de Riesgos Psicosociales CEAL-SM, que lamentablemente no ha incorporado una detección temprana de la ideación suicida relacionada con el trabajo. Sin perjuicio de esa brecha, a partir del 1 de noviembre de este año, apareció la circular para disminuir el riesgo del suicidio en el lugar de trabajo. Entonces eso toma varios elementos que son muy relevantes, Pablo, y uno de ellos tiene que ver con generar campañas de concientización, desestigmatización del suicidio, ¿ya? Y generar capacitación, como por ejemplo los primeros auxilios psicológicos frente a situaciones críticas. Hay mucho estigma. Por ejemplo, un estigma muy recurrente es que hablar de suicidio va a generar ideas de suicidio en el otro, es como que uno le va a instalar ideas en el otro, y por lo tanto mejor nos quedamos en silencio. No hablemos de esto, ¿ah? No hablemos de esto porque vamos a estar persuadiendo o induciendo este tipo de comportamiento. Y eso es un error. Cuando las personas pueden hablar de un malestar, de esta ideación que le genera vergüenza, que le genera dolor psicológico, y nosotros le generamos un espacio de conversación sin prejuicio, ¿no es cierto?, con una escucha profunda, las personas pueden hablar de este tipo de situaciones que están, de sufrimiento que están viviendo, y no se sienten juzgadas. Entonces hay mucho trabajo que hacer en el mundo de las organizaciones, tanto desde la detección temprana, pasando por la prevención, pasando por incluso la posvención cuando estos eventos ocurren. Pensemos, por ejemplo, lo que hemos venido observando en los trabajadores del metro de Santiago, donde personal queda con trastorno por estrés postraumático, porque los conductores y otros trabajadores se ven expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que generar planes, y concuerdo con que hay que generar más campañas. O sea, tenemos el mes de septiembre de prevención del suicidio, y también qué pasa con los sobrevivientes, ahí se nos olvida. Andrés Lucero Leiva, psicólogo, hablando de este tema, que por supuesto que, tal como dice Andrés, mucha gente trata de esquivarlo, pero sin duda alguna hay que conversar, hay que plantear, hay que estar al día de lo que está ocurriendo con este tema. Lo hacemos, intentamos hacerlo también acá con varios expertos en el Twitter Café, a través de Radio Portales. Andrés Lucero Leiva, psicólogo académico, consultor. Gracias por acompañarnos, Andrés, que estés muy bien, ¿eh?
No, gracias a usted y los felicito por atreverse a hablar de esos temas que son tan delicados y que hay que ponerlos en la plaza pública. Así que los felicito y, oye, grande el programa, ¿ah? Años aquí en la región. Muchas gracias. Chao. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, Chao. cuídense. Chao. Que esté muy bien. Un abrazo. El psicólogo Andrés Lucero acá acompañándonos en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Importantísimo tema. Estamos en esta tarde a través del programa Twitter Café. Nos escucha en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Radio Portales está presentando Twitter Café.